truenos. Recibe honor y gloria, poder y majestad, a ti el único Rey. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, Hosana, gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Cristo, tu nombre es grande, fuente inagotable, tu misterio glorioso Eres santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, Hosana, gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Te adoraré. Son las 7 en punto de la noche aquí en el estudio en Utrecht, Holanda. Bienvenido a otra edición de una nueva semana con el Señor. Hoy es el lunes, el 27 de enero 2025. Queremos ver tu rostro, Señor, y amarte para siempre. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Y
y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Decimos santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Sus ángeles dicen, santo, santo. Dicen, cantan santo. Y su iglesia y contemplar tu majestad y el resplandor. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor. Derrama, derrama tu amor y poder cuando cantamos y contemplar y el resplandor. Derrama, derrama tu amor y poder y contemplarte y contemplar tu majestad, oh, y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Oh, santo, santo, santo. Quiero verte, Señor. Santo, santo, santo. Tú eres. Decimos. Santo, santo, tú eres santo.
santo, santo, yo quiero verte, quiero verte, yo quiero verte. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor. Sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo, Señor. Necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando, Señor. Pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan
Padre Celestial, gracias por todo lo que has hecho en los últimos días, por haber dirigido nuestros pasos, nuestros pensamientos, y por haber dirigido todas nuestras palabras. Gracias por darnos la sabiduría, por tomar las decisiones correctas que agradan a tu corazón. Te agradecemos también por este nuevo día, por esta nueva semana. Y tenemos la convicción que esta nueva semana va a ser una excelente semana, una semana ricamente bendecida, una semana en la cual tú estarás manifiesto en nuestras vidas. Gracias por la oportunidad que tenemos otra vez para hacer este programa completamente dedicado a tu honor y a tu gloria. Señor, te pedimos tu misericordia para las personas que esta noche están sufriendo de desánimo. Te pedimos, Padre, que seas una fuente inagotable de ánimo, de esperanzas y de fuerzas para cada una de esas personas. Y te pedimos también, Padre, para tocar los corazones que esta noche están quebrantados, llenos de tristeza. Sabemos que tu consuelo es duradero. Por eso te pedimos tu consuelo y tu paz para que llenen a esos corazones. Y para todos los que hoy amanecieron con quebranto de salud, que están enfrentando las consecuencias de enfermedad, te pedimos, Padre, para que pongas tus manos milagrosas sobre esas vidas, para que puedan obtener la sanación divina que solo tú, Adonai Rafa, puede dar. Y para que puedan también recibir una mejor calidad de vida o tiempo para estar con sus seres queridos, para hablar lo que todavía hay que ser hablado, y para tener la oportunidad para perdonar todo lo que tiene que ser perdonado. Gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo en este momento y todo lo que vas a hacer en los días que están por delante. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Hoy es el lunes 27 de enero del año 2025. Bienvenido a otra edición de una nueva semana con el Señor. Acompáñeme desde ahora a las 9 de la noche, horario local, aquí en Holanda. Y conjuntamente vamos a dar la gloria al nombre de nombres, el nombre que sobresalta todos los nombres que existen en el mundo, que es el nombre Adonai, el Dios de los ejércitos celestiales, el Shaddai, el Dios de paz. Conjuntamente, tú y yo, y te quiero pedir para que abres tu corazón esta noche para recibir todo lo bueno que Dios tiene para darte esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Toma nuestras vidas, oh Señor. Acércate a nosotros, oh Señor. El Señor es mi pastor,
nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, no, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Tú eres nuestro buen pastor, amado Señor. Hay una fuente en nosotros, Señor, que salta para vida eterna. Hay una fuente, Dios, que sale de nuestro espíritu, que no se puede detener, Señor. Hay una fuente de alabanza, una fuente llena de adoración, que fluye de nosotros, que fluye como un río. Hay una fuente en mí que está brotando, que
está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí, hay una fuente en mí. Díselo al Señor que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza, es un río de de adoración y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Hay una fuente en mí. Díselo al Señor que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Y es un río de alabanza, y es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Recíbelo, recíbelo, Señor. Recíbelo, oh Dios, cuán hermoso es estar en tu presencia, Dios. Qué bella canción. Hay una fuente en mí. Abre tu corazón esta noche y diga al Señor, lléname, Señor. Lléname con tu espíritu. Quiero ser llena de ti. Y sumérgeme en tu espíritu. Sumérgeme para que pueda estar completamente llena de ti. Y quiero cada día, cada momento, quiero más y más y más. Solo de ti. Aleluya. Aleluya.
Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Yo sé que estás en mí. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Yo sé que estás en mí. Y es como un río que baña mi alma, cual agua fresca que inunda mi ser. Y es como un río que baña mi alma, y es tu presencia que me hace vivir. Mi vida está llena de ti, yeah. Mi vida está llena de ti, yeah. Mi vida está llena de ti. Yo sé que estás en mí. Mi familia está llena de ti. Mi familia está llena de ti. Y ahora yo, mi familia está llena de ti. Yo sé que estás aquí. Y es como un río que baña mi alma, cual agua fresca que inunda mi ser. Y es como un río, y es como un río que baña mi alma, y es tu presencia que me hace vivir. Declaro con mi boca, como dice tu palabra, Señor, no te dejaré y no te desampararé. Así que declaro que tú estás aquí, Señor. Estás conmigo, con mi familia. Vamos, cántalo y decláralo. Mi vida está llena de ti. Toda mi vida, que mi vida está llena de ti. Y ahora yo, mi vida está llena de ti. Yo sé que estás en mí. Cántalo conmigo. Mi vida está llena de ti. Y mi familia está llena de ti. La tierra está llena de ti. Yo sé que estás aquí. Y aún en el desierto, Señor, tú estás. Yo sé que estás en mí. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Começar um Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Começar um Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga ng Cristian. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais.
Bom dia, carregar com bendição está começar aqui na Rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Manera minha mira luz, mas dia e me não sobra força, mas não me não entregar. Y queremos enviar nuestros deseos de cumpleaños a los cumpleañeros de los últimos días. Charette y Senia estaba de cumpleaños unos días atrás. Ayer nuestro hermano muy querido, nuestro hermano en Cristo, gran varón, gran siervo de Dios, Cedric Solellana, también estaba de cumpleaños. Y hoy, gran siervo de Dios, Armando Rincón, también está de cumpleaños. Muchas felicitaciones, que Dios le bendiga en grande y que este nuevo año de vida que empezó para ustedes sea un año bendecida, un año en el cual Dios se manifestará en grande y que las ventanas de los cielos se abren y que la bendición de Dios y su misericordia, su unción, se baja como una llovida refrescante sobre sus vidas. Y queremos enviar hoy también un deseo de bendición y también nuestra felicitación a Cedric y Geralda Solellana, que hoy están celebrando su aniversario de boda. Para ustedes también, que van a tener muchísimos aniversarios más. Que Dios les siga acompañando y dirigiendo a los dos en el instituto que Dios creó desde el principio de todo, que es el instituto matrimonial. Muchas felicitaciones y especialmente para todos ustedes tengo esta noche la próxima canción. Dime, ¿quién eres tú que de mí no te cansas? Dime, que por más que de ti yo me alejo, me dices que me amas. Dime, porque cuando estoy sola en el camino siento que tú conmigo vas. Dime, ¿qué he hecho yo para merecer tanto? Es que yo quiero que me digas, Señor, de mi vida, ¿por qué eres tan bueno? Si cada día que pasa más yo te ofendo y tú sigues amándome así. Es que yo quiero que me digas, Señor, de mi vida, ¿por qué eres tan bueno? Si cada día que pasa más yo te ofendo y tú sigues amándome así. Dime, ¿por qué me ofreces tanto amor a cambio de nada? Dime, ¿por qué le ofreces vida eterna y salvación a mi alma? Es que yo quiero que me digas, Señor, de mi vida, ¿por qué eres tan bueno? Si cada día que pasa más yo te ofendo y tú sigues amándome así. Es que yo quiero
amor de mi vida, porque eres tan bueno. Si cada día que pasa más yo te ofendo y tú sigues amándome así, amándome así, y tú sigues amándome así, amándome así, y tú sigues amándome así. Yo me caigo, tú me levantas, yo vuelvo y caigo, tú me levantas. Cuán inmenso es tu amor para mí, que tú sigues amándome así. Yo me caigo, tú me levantas, yo vuelvo y caigo, tú me levantas. Cuán inmenso es tu amor para mí, que tú sigues amándome así. Amándome así, y tú sigues amándome así, amándome así, y tú sigues amándome así. Yo me caigo, tú me levantas, yo vuelvo y caigo, tú me levantas. Cuán inmenso es tu amor para mí, que tú sigues amándome así. Yo me caigo, tú me levantas, yo vuelvo y caigo, tú me levantas. Cuán inmenso es tu amor para mí, que tú sigues amándome así. Qué bella canción. Cuando caemos, Él nos levantará. Y Él nos ama tanto. Y a veces pues nos podemos preguntar, ¿pero por qué? Y la respuesta es muy sencilla, porque Dios tiene tanto amor para nosotros, para tú y yo. Tanto amor, que es un amor que no se puede igualar en ninguna forma de amor humano. La próxima canción la vamos a dedicar esta noche con mucho cariño, deseando una bendecida semana a Bernadette Damasco en la ciudad de Sandam, Edlin La Cruz y su familia completa, Irvin y Ruli Albertes y su casa, y también deseos de bendición para Sara Betancourt y su familia, Luz Marina Blanco y su casa, Patricia Iglesias Mary y su familia, Hernán y Sandra Trinidad, Luis y Rosaura Ramírez, y muy especialmente también para nuestra Romanda Molina en Kralendijk Bonaire, y también para Eliana, para Roberta y Jutmar Vanait, especialmente para ustedes. Esta noche tengo la próxima canción. Espero que les guste. El amor es lo más bello que cualquier ser se lo puede dar. Es algo que nadie le puede explicar, si es que de verdad lo ama. El amor es más allá del sentimiento que después de un dolor o desapunto se envanece. El amor nunca se acaba, todo puede soportar.
tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel en Él cree no se pierde, mas tenga vida y vida eterna. El amor de Dios, el amor ágape, le costó a Dios para dar al mundo la salvación. Es con la sangre de Cristo pagado fue, para que el mundo tenga gracia y perdón. Sin condición Dios nos ama, sin distinción, fanatismo ni preferencia. El amor nunca se acaba, todo puede soportar, su amor todo le espera y permanece para siempre. El amor de Dios que siempre permanecerá, también justicia. Y todo el Señor nos dio por haber recibido su amor. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, y aunque los suyos no lo merecen, por la causa del amor lo salvó. El amor de Dios que siempre permanecerá, también justicia. Y todo el Señor nos dio por haber recibido a su amor. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, y aunque los suyos no lo merecen, por la causa del amor lo salvó. Necesito un milagro. Transforma hoy mi vida y mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Han intentado sepultar mi alegría, queriendo ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió después de 4 días y Él resucitó. Maestro, no hay otro que lo pueda hacer, aquello que en solo tu nombre hay todo el poder. Necesito tanto un milagro, remueve hoy mi piedra y llama por mi nombre. Cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida y haz un milagro. Ven, toca en esta hora y llámame hacia afuera, resucítame. Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida y mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Han intentado sepultar mi alegría, queriendo ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra
Tremenda canción. Llámame a mi nombre y resucítame, resucita mis sueños, renuévame completamente de nuevo. La próxima canción la vamos a dedicar al gran siervo de Dios, Gerald Dovale y Judesca Dovale, que habita en la ciudad de Monnikendam, aquí en Holanda. La vamos a dedicar también a nuestra gente de la ciudad de Den Bosch, a Marevisa Z, Joanne, Dairin, Owen, y los pequeñitos también. Nunca olvidamos los pequeñitos, Emiliano, Kaden y también Shurel. La vamos a dedicar también con mucho cariño a Mariela Guerra y su familia en Málaga y Orlando Ubilla, especialmente para ustedes, deseándoles una bendecida semana y todo lo bueno que Dios tiene preparado para darles en los días que están por delante. Para ustedes tengo la próxima canción. Alabaré con todo mi corazón, porque tu nombre es grande, Jehová. Tu gloria brilla en el cielo y en la tierra, y en las batallas no hay quien te pueda ganar. Yo soy Jesús, el mismo Dios, el poderoso. Nadie se burlará de mí. Castigaré a todos los orgullosos y salvaré a los que me sirven a mí. El mandamiento que dice su palabra, que solamente a Él deben adorar, porque Él no acepta que sigan adorando dioses de yeso, de madera y de metal. Hacen fiestas, hasta le piden milagros a esos dioses que no pueden caminar. Ellos no entienden, no te miran y no hablan. Son dioses muertos, no te pueden ayudar. No te harás imagen de ninguna cosa que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra. Solo hay un Dios que domina donde quiera. Toda la gloria y la alabanza es para ti. Y yo te canto en señal de gratitud. A todo el mundo en alta voz puedo decirle: no hay otro Dios que sea tan grande como tú. Soy Jesucristo, el mismo Dios, el poderoso. Nadie se burlará de mí. Castigaré a todos los orgullosos y salvaré a los que me sirven a mí. El mandamiento que dice su palabra, que solamente a Él deben adorar, porque Él no acepta que sigan adorando dioses de yeso, de madera y de metal. Hacen fiestas, hasta le piden milagros a esos dioses que no pueden caminar. Ellos no entienden, no te miran y no hablan. Son dioses muertos, no te pueden ayudar. No te harás imagen de ninguna cosa que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra. Solo hay un Dios que domina donde quiera.
tremenda canción. Y tenemos uno más. Podemos seleccionar uno más antes que llegue la sección de la mensaje de la semana, y la vamos a dedicar a nuestra gente de Venezuela con mucho cariño y deseo de bendición a tía Mireya, la familia Natalie Flores, Jessica Benaria, Armando y Jessy Rincón, Adorable Salas y su familia completa aquí en Holanda y también en Venezuela. Saludos y bendiciones también para nuestros hermanos Isaac y María Eugenia Paternina y nuestra gente de Bonaire que nos está sintonizando cada semana de nuevo. Romano Molina, Ronchi y Magali y su casa completa. Mercedes Omachechi Soleyana, Lilian Soleyana y también Eric y Mirla Soleyana y su casa completa. Farenia y Yuri Yanga, saludos y bendición también a mi suegro Papa Winklar, Charesca, Juni, Fernando, Marcelo, la familia completa, especialmente para ustedes. Tengo la próxima canción y seguidamente vamos para la sección de la mensaje de la semana. Llegó un general enfermo del ejército de Siria y su nombre era Naamán. Al rey era de alta estima, pues por medio de la Siria había salvado ya Jehová. Naamán paró sus caballos y su ejército en las puertas de la casa de Eliseo. Esperó a que saliera, pero cuál fue su sorpresa, que le envió un mensajero. Quizás él había pensado, cuando salga a mi encuentro ante mí, ha de postrarse. Mas debe saber la gente que un hombre ante otro hombre jamás debe arrodillarse. Eso sí que es cierto, mi hermano. Entra y canta el Señor como tú sabes. El mensajero le dice: ve a lavarte 7 veces a orillas del río Jordán. Si tan solo obedecieres las palabras que él te ha dicho, la lepra te dejará. Habana y Farfar son ríos de Damasco, son mejores que las aguas de Israel. Mas se acercaron sus criados, pero después de un momento lo lograron convencer. Y cuando ya hubo sanado, de su gente acompañado, a Eliseo le trae presentes. Mas Eliseo le dice que el don que de Dios recibas ni se compra ni se vende. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. Di giallona pa giabierne, di Gesù pa un'ora di merdia,
aqui na rádio Começar um Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição por meio de cantiga ng Cristian. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carregar com bendição tá começar aqui na rádio Começar um Dia Novo com o Senhor. Gracias. Quiero que vayan conmigo al capítulo 12 del Evangelio de Mateo. Capítulo 12 del Evangelio de Mateo, versículo 38. Comenzamos. Algunos de los fariseos y de los maestros de la ley le dijeron: Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa tuya. Jesús les contestó: esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en las entrañas de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y aquí tienen a uno más grande que Jonás. En este pasaje, que se refiere al pequeño libro de Jonás, solo hay 4 capítulos en ese libro. Es uno de los libros más controversiales en la Biblia, pero también es uno de los más emocionantes e interesantes libros en la Biblia. Y lo lees de principio a fin y está lleno de emoción, pero también lleno del Evangelio. Él estaba apuntando al Evangelio, cuando Cristo vendría y moriría en la cruz y pasaría 3 días y 3 noches en la tumba y resucitaría de entre los muertos. Estábamos en Florida, después de que Andrew los golpeó. Fuimos a South Dade. Hicimos un servicio llamado el Servicio de la Esperanza para las personas ahí. Jesse Jackson estaba ahí. Él llegó y se sentó en la plataforma e hizo una oración. El gobernador del estado nos había invitado. Y vimos una devastación como nunca habíamos visto en ninguna parte. No creo que ni en Hiroshima o Nagasaki en Japón hubieran sufrido peor que lo que ves hoy en el sur de Florida. Pero parece que muchas tormentas y huracanes vendrán este año. Y otros se formarán en otros lugares. Luego leemos sobre Guam y la tormenta que golpeó a Francia y a Gran Bretaña hace solo 3 o 4 días, que dejó una devastación terrible en el sur de Francia. Y aquí, estos fariseos y saduceos y líderes religiosos estaban escuchando a Jesús y le pedían una señal. Dijeron: Señor, danos una señal. ¿Qué clase de señal nos darás de que tú eres en realidad el Hijo de Dios? Haces esos milagros, pero danos una señal real. Y Jesús dijo: son una generación malvada y adúltera, y están buscando una señal, y quieren un espectáculo que pruebe que soy el Hijo de Dios. Pero la única señal que tendrán, la tendrán leyendo el libro de Jonás. Hace años, una historia de primera plana en un periódico decía que un tiburón de 2 toneladas había sido atrapado por un australiano. Tal vez fue Cocodrilo Dundee. Y también en Australia, un hombre fue perseguido por un cocodrilo asesino que lo atrapó y lo cortó en 8 pedazos. Hicimos una película en Australia hace tiempo llamada The Shadow of the Boomerang. Y había una hermosa jovencita que era la estrella de la película. Y cuando nos fuimos, ella fue a nadar con su novio en una de las playas. Y estaba como a 1 metro del agua disfrutando. Y llegó un tiburón y le arrancó la pierna. Y antes de que consiguieran ayuda, ella murió.
Esta ha sido llamada la historia del pez. Pero es más que eso. Es una historia real. Es la historia que Jesús mismo mencionó. Él atestiguó de eso. Hay 300 tipos diferentes de tiburones. Pero la Biblia no dice que Jonás fue tragado por una ballena. Dice que Jonás fue salvado, no destruido, por un gran pez. Y lo creo porque la Biblia lo tiene y Jesús lo autentificó. Con todas las cosas que están pasando en el mundo biológico hoy, las personas tienen mucho menos dificultad en creer los hechos de esta historia que hace 50 años. Dios fue con Jonás. Vivía en la parte norte de Israel. Y las Escrituras dicen en el primer versículo de Jonás, la palabra del Señor vino a Jonás. La palabra del Señor vino a Jonás. Pero a Jonás no le gustó el llamado que le dieron. Dios dijo, quiero que vayas a Nínive, esa gran malvada ciudad. Es la capital del imperio más poderoso en el mundo. Y quiero que vayas a predicarles y a predicar arrepentimiento y a decirles que si no se arrepienten, voy a destruirlos. Y a Jonás no le gustó. No quería a los ninivitas, porque los ninivitas llegaban con sus ejércitos y eran personas muy crueles. La historia nos dice que estaban entre las personas más brutales de la historia. Y la forma en que trataban a sus prisioneros era algo que no repetiría desde la plataforma. Era tan horrible y tan terrible que Jonás no los quería. De hecho, él los odiaba. Y dijo, no voy a ir, Señor. Él fue a Jope, se compró un boleto y se subió a un barco a Tarsis, que estaba del otro lado de España. Y mientras estuvo en el barco, llegó una tormenta, un huracán les pegó. Y los marineros se asustaron. Creyeron que iban a morir y dijeron, algo anda mal. Comenzaron a orar a sus diferentes dioses. Y el capitán bajó al casco del barco y vio a Jonás acostado ahí durmiendo. Y el capitán se dio cuenta de que algo estaba mal, porque él oyó que Jonás estaba huyendo de su Dios. Y el capitán lo despertó. Y los marineros después echaron la carga. Decidieron que junto con Jonás, él admitió que él estaba mal. Y dijeron, ¿qué haremos contigo? Él dijo, láncenme por la borda, y cuando caiga por la borda, el mar se calmará. El salmista dijo, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Jonás no podía huir de Dios. El diablo siempre tendrá un barco listo cuando una persona quiere huir de Dios. Jonás pensó que había pagado el pasaje, y el capitán del barco pensó lo mismo. Ambos cometieron un error. El pasaje más costoso que se paga es cuando navegas lejos de Dios. Entonces sí pagas un precio. La paga del pecado es la muerte. Cuentan la historia de Aaron Burr, quien estaba en Princeton. Y fue a una reunión evangelística y tuvo la convicción de pecado por 2 semanas. Y se puso bajo las estrellas una noche y dijo, Dios, no soporto esta convicción que pusiste en mí de mis pecados. Si me dejas en paz, no te molestaré nunca. Y desde esa vez nos dijeron que su alma está muerta. Intentó encontrar algo al final de su vida, pero ya era muy tarde. Esos marineros echaron su carga y cayeron sobre Jonás. Y Jonás cambió de opinión. Y Dios preparó un gran pez. 3 días y 3 noches tuvo para pensarlo. Qué terrible agonía debió sentir. Hay 2 formas de encontrar juicio: resistir e ir más profundo en tu pecado, o volverte a Dios. Pedro caminó sobre el agua y comenzó a mirar alrededor. Quitó sus ojos de Jesús y dijo, Señor, sálvame. La Biblia enseña que estamos muertos en transgresiones y pecados. La Biblia dice que eres un cuerpo, pero dentro de tu cuerpo está tu espíritu, tu alma. Es la parte con la que puedes tener comunión con Dios.
y está muerta. Y solo tienes vida por el Espíritu Santo cuando llegas y te arrepientes de tus pecados y recibes a Cristo como tu Señor y Salvador. Dios provee todos los medios de escape, pero tú estás atado de manos y pies por tus pecados. El Espíritu debe venir y cortar las cadenas, y luego tú saltas a tu libertad. Porque verás, esta historia nos cuenta la historia de la cruz. Que Jesucristo murió en la cruz, que fue enterrado, que resucitó y está vivo esta noche. Él quiere entrar a tu corazón y cambiar la dirección de tu vida y darte paz y gozo como nunca has conocido. El Evangelio de Jonás. El Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Y la palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez. Dios le dio otra oportunidad. Dios dijo, ve a Nínive. Y Jonás se levantó y fue a Nínive de acuerdo con la palabra del Señor. Y él clamó y dijo, comenzó a hablar en Nínive y dijo, Dios los librará por otros 40 días. Pero arrepiéntanse, arrepiéntanse. El juicio ya viene. Ese era Dios hablando a través de su mensajero. Ahora Jonás no quería hacerlo. No sentía ganas de hacerlo. Pero estuvo entregando el mensaje del Señor. Y el mensaje de Jonás no daba promesa de misericordia. Era un mensaje de arrepentimiento. Pero las personas de Nínive creyeron su mensaje. Y la Biblia dice que el avivamiento más grande, la mayor campaña evangelística en la historia del mundo, tuvo lugar en Nínive. Era una ciudad de tal vez 600,000 personas, más o menos según el comentario que lean. Y toda la ciudad, desde el rey hasta el más bajo, se arrepintieron. El rey se quitó el manto real, bajó del trono, fue a la calle, a la tierra, en cilicio y cenizas, y se arrepintió de sus pecados. Y Dios tuvo misericordia no solo del rey, sino de las personas, y todas las personas fueron salvadas. Eso podría pasar aquí. ¿No sería maravilloso si Portland, toda la ciudad, todo el estado de Oregon, todo el noroeste, se volviera a Dios? El rey de inmediato proclamó ayuno, y las personas no comieron, no bebieron, hicieron ayuno y oraron. Tuvieron un gran avivamiento espiritual en Nínive. Los habitantes de Nínive, dijo Jesús, se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Pero uno más grande que Jonás está aquí. Si ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás, ¿cuánto más debieron arrepentirse cuando oyeron el Evangelio de Cristo? Dios nos está advirtiendo ahora con la enfermedad del SIDA, con los huracanes y terremotos, con la violencia y todo tipo de problemas que ahora están afectando a todo el mundo, nuestros problemas económicos. Todas esas cosas Dios las está usando para hablarnos. Y si no nos arrepentimos y nos volvemos a Él, el juicio vendrá. En Génesis 6, hablando de los días de Noé, las Escrituras dicen, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, serán sus días 120 años. Dios dijo, les daré 120 años para que se arrepientan. Si no se arrepienten, van a ser destruidos.
Al final, cuando Noé estaba listo para entrar al arca, dijo Dios, les daré 7 días más. Y ya. La gracia de Dios es más grande que nuestros pecados. Nínive escuchó a un predicador. ¿Cuántos predicadores has escuchado? ¿Cuántos programas de televisión y radio cristianos has escuchado? ¿En cuántos servicios de iglesia has estado? ¿Cuántas Biblias tienes en tu casa? Nínive solo tuvo una advertencia, un solo servicio. Y toda la ciudad se volvió a Dios. Jonás no estaba feliz con todo eso. Él no quería ver a las personas de Nínive salvarse. Jonás tuvo un momento de debilidad. No era necesariamente un hombre débil, pero un momento de debilidad no prueba que fuese un hombre débil. Muchos tenemos momentos de debilidad. Y muchos hemos hecho algo que no deberíamos hacer en un momento de debilidad, pero si te arrepientes de inmediato y dices, Señor, lo siento, por favor, ayúdame a no hacerlo de nuevo, Él te perdonará. Y Jonás fue al este de la ciudad y se dedicó a sacar su camper y descansar, solo mirando la ciudad desde... Él se encontraba en las montañas. Quería ver qué pasaba con las personas. Él quería ver si ese avivamiento duraba. Él quería ver si su campaña evangelística duraba. Y él no lo creyó porque no tenía confianza en las personas de Nínive. Él no tenía confianza siquiera en Dios, en que Dios podía hacerlo. Pero Dios preparó una planta para que creciera sobre él y lo protegiera del viento y de quemaduras del sol. Jonás se apegó tanto a aquella planta que casi se enamoró de ella. Él amaba a la planta que lo protegía más que a Dios. Y Dios dijo, si amas tanto a la planta en la que no gastaste tiempo ni trabajo, entonces ¿por qué no entiendes mi amor hacia Nínive, que yo planté, que le he dado años de atención y en los que he trabajado con amor eterno? Esa es la base de la gracia de Dios hacia nosotros. Hizo que nacieras. Él puso tiempo y esfuerzo a través de tu familia, como Bob nos dijo hace unos minutos. Él derramó su amor. Y las Escrituras dicen que Dios demuestra su amor hacia nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Las cosas que obtenemos de este libro de Jonás. Dios se preocupa por ti. Dios es poderoso y puede usar las fuerzas de la naturaleza para despertarte y llevarte al reino. En Año Nuevo, en 1929, Georgia Tech enfrentó a la Universidad de California en el Tazón de las Rosas. En el juego, un jugador interceptó un pase, pero se confundió y corrió en la dirección opuesta. Un compañero lo tacleó, justo antes de que anotara un touchdown contra su propio equipo. En el medio tiempo, todos los jugadores fueron a los vestidores y se sentaron preguntándose qué diría el entrenador. Ese joven se sentó solo, se puso una toalla sobre su cabeza y lloró como bebé. Cuando el equipo iba a volver al campo para la segunda mitad, el entrenador lo sorprendió cuando anunció que los mismos jugadores que iniciaron la primera mitad iniciarían la segunda. Todos los jugadores dejaron los vestidores, salvo este joven. Él no se movió. El entrenador miró y lo llamó de nuevo, y vio que sus mejillas estaban mojadas con grandes lágrimas de hombre. Y dijo, entrenador, no puedo hacerlo. Lo arruiné. He arruinado y deshonrado a la Universidad de California. Me arruiné yo mismo. No podría enfrentar la multitud en el estadio de nuevo. El entrenador puso su mano sobre su hombro y dijo, Roy, levántate y regresa. Este juego solo va a la mitad. Cuando leí la historia dentro de mí, dije, ¿qué entrenador? Cuando leí la historia de Jonás y leo la historia de miles como él, digo, ¿qué Dios? Que me da una segunda oportunidad. Y a algunos les está dando otra oportunidad esta noche para darle tu corazón y tu vida a Cristo y asegurarte que si mueres te irás al cielo.
Voy a pedirte que te levantes de tu asiento ahora y vengas a pararte frente a esta plataforma y digas al venir: abro mi corazón y le doy mi vida a Cristo. Tal vez fuiste bautizado o confirmado y eres un buen miembro de la iglesia, pero en el fondo no estás seguro. No estás seguro cómo estás ante Dios y no estás seguro de que te has arrepentido o que en verdad por fe lo recibiste como Señor y Salvador. Él te ofrece su misericordia y su amor y su gracia esta noche y dice: te amo. Y voy a pedirte que vengas y dirás: ¿por qué le pides a las personas que pasen públicamente? Todas las personas a las que Jesús llamó lo hizo públicamente, ¿sabías eso? Cada persona que llegó a Cristo en el Nuevo Testamento fue públicamente. Él dijo: si no estás dispuesto a reconocerme ante los hombres, no te reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Levántate y ven ahora desde arriba, en la galería, toda esa parte. Y si estás viendo por televisión en otros países o en otro estadio, levántate y ve al frente de tu pantalla, como las personas que ya comenzaron a venir. Vamos a esperar. Ora por la persona que está a tu derecha, a tu izquierda, enfrente de ti y atrás de ti. Tal vez nadie ha orado por ellos antes, para que encuentren un Salvador. Ora por ellos. Vamos a hacer que toda la audiencia haga una oración en silencio. Pídele a Dios que haga una obra poderosa esta noche en los corazones de muchas personas. Muchas personas ya vienen en camino. Ven. Desde la fila de arriba te tomará un minuto extra venir, así que comienza ya. Si estás con amigos o familia, puedes traer a tu amigo o puede esperarte. O si vienes en autobús, te esperarán. Y después de que todos lleguen, voy a hacer una oración contigo y te diré una palabra. Y te daré algo de literatura para ayudarte en tu vida cristiana. Levántate y ven ahora con las personas que ya vienen. En otros lugares están viendo la televisión y no pueden ver lo que vemos aquí. Cientos de personas vienen a hacer su compromiso con Cristo esta noche. Y puedes venir en tu estadio, en tu lugar, donde están viendo la televisión. Tal vez estás en el coro y Dios te habló en estas noches. Y has tenido una lucha interna sobre qué debes hacer. No esperes más. Tal vez esperaste demasiado. Hazlo esta noche. Es el tiempo aceptable. Hoy es el día de la salvación. Ven. Voy a pedirles a las personas que no dejen el estadio en este momento santo, porque evita que otros vengan. Levántate y ven. Hay una voz dentro de ti que dice: debes venir. Es la voz del Espíritu Santo. Ven. Padre, gracias por tu palabra que nos ha llegado esta noche. Y sabemos que tu palabra nunca sale de ti y regresa en vano, pero siempre cumple con la tarea que has dado a tu palabra. Y que tu palabra llegue a los corazones que están abiertos para recibir de ti, donde tu palabra cae como una semilla en buena tierra y donde va desarrollando, creciendo, multiplicando, haciendo su tarea de transformación. Y esta noche, si Dios tocó tu corazón, te quiero invitar para hacer un escojo. Quizás dentro de tu corazón
ya por tiempo tienes ese sentimiento que hay un vacío que, a pesar de todo lo que tú haces, tú no logras llenar ese vacío. Quiero que esta noche sepas que hay solo una manera para llenar ese vacío, que es Cristo Jesús. Solo Cristo Jesús puede llenar ese vacío que quizás estás sintiendo en tu interior, en tu vida. Y quiero que sepas que Cristo esta noche está enfrente de la puerta de tu corazón. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20: yo estoy siempre a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Y quizás te vas a preguntar esta noche, pero ¿por qué Dios hace tanto esfuerzo enviando su Hijo, el Hijo del Hombre, para que Él se presente enfrente de la puerta de tu corazón? Que Él toca a la puerta y espera al momento que tú abres la puerta, porque solo tú puedes abrir la puerta. La puerta no se abre de afuera, la puerta solo se abre por adentro. ¿Por qué tanto esfuerzo? ¿Sabes por qué? Porque Dios se preocupa por ti, porque tú eres valioso en la vista de Dios. Dios tiene amor para ti. Dios, quien es tu Creador, siempre está preocupado por ti. Él no quiere que andas solo por la vida, lejos de Él. Él tiene un precioso obsequio para darte, que es la vida eterna. Porque cuando la vida aquí en la tierra termina, empieza para cada uno que aceptó a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, empieza una nueva vida, la verdadera vida, la vida eterna, siempre por eternidad en la presencia del Creador, de Dios. Por eso esta noche Dios hace tanto esfuerzo y envía a su Hijo Jesús, el Hijo del Hombre, para que Él presente a tu puerta de tu corazón. En las Escrituras nos dice que Él está ahí, enfrente de la puerta de tu corazón, y está tocando para que tú abres. Dios se preocupa por ti. Dios quiere lo mejor para ti. Y tú solo tienes que hacer una cosa: abrir la puerta y decir: Señor Jesús, entra en mi vida y entra en mi corazón. Transfórmame, cámbiame, dame un nuevo corazón. Si tú eres esa persona que esta noche nunca has tenido un encuentro con Cristo Jesús, esta noche será tu primera vez, tu primer encuentro. Te invito para que ores conmigo, una pequeña oración. Quiero invitar a ti también, que ya una vez has aceptado a Cristo en tu vida y tu corazón, pero por circunstancias de la vida. Y a veces hay circunstancias en nuestras vidas que nos pueden hacer caer de la fe. Pero siempre puedes volver a Cristo. Siempre. Y esta noche tú puedes volver a Cristo. Por orar junto conmigo la próxima oración. Solo tienes que decir:
Señor Jesús, ten misericordia conmigo. Yo reconozco que te he fallado, que no he cumplido con tus mandamientos. Te pido, Señor Jesús, tu perdón. No quiero pecar más. Quiero empezar de nuevo contigo. Por eso, en este momento, yo abro la puerta de mi corazón y te invito, Señor Jesús, para que entres. Señor Jesús, entra en mi vida, entra en mi corazón. Purifícame con tu sangre preciosa. Transfórmame en una nueva creación. Desde hoy, desde ahora, quiero estar contigo. Quiero caminar contigo. Quiero que tú seas siempre a mi lado, dirigiendo mis pasos, dirigiendo mis pensamientos, dirigiendo todo lo que siento y todo lo que digo. Me entrego completamente en tus manos, Señor Jesús, y te reconozco como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Si has orado conmigo, te invito para que tomes contacto con nosotros. Los números de teléfono se pueden ver ahora debajo en tu pantalla. Tome contacto con nosotros. Te queremos conocer, queremos hablar contigo, te queremos dar información y queremos empezar caminando contigo por ese camino de salvación. No te vamos a dejar caminar solo. Gracias, Señor, por los corazones que hayas tocado esta noche. Amén y amén. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, al dilar del sol. Pero a mi lado me va a consolar.
una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. El semáforo está en rojo, el tráfico está pesado. Son las 5 de la tarde, ruta de lo acostumbrado. Voy camino a casa luego de un día largo y cansado. Tengo música de fondo y me mantiene relajado. Entre carros, humentil y mucho ruido. Veo a alguien que camina con su rostro entristecido. Tenía un recipiente que contenía un par de monedas y una frase repetida: brother, dame lo que pueda. Allí siempre se pasaba por la tarde y la mañana. Unos cooperaban y otros le cerraban la ventana. Y si alguien le hablaba era en forma de prejuicio. No le daban pa' su hambre, pensaban que era pa'l vicio. Hoy le había agotado, no podía más, estaba exhausto. Da un suspiro y al momento se dirige hacia mi auto. Un cartón que me decía: hace tiempo que no ceno, por favor dame la mano, no soy malo, yo soy bueno. Además de unas monedas, arrastrando unas cadenas, dolor una condena que consuela por sus venas. Vacío que no llena, al contrario lo envenena. Recuerdo del pasado, la esperanza para sus Cuando penas. Le brindé la ayuda para saciar su barriga, con los ojos muy aguados dijo: que Dios te bendiga. Da la vuelta con su cara triste, medio avergonzado. Yo sentía que quería hablarme y no había terminado. Cuando ya me da la espalda dije: también te bendigo, pero te hago una pregunta, dime qué pasó contigo. Respiró profundo y regresó para entonces contarme. Y me dice: por favor, ahora no vayas a juzgarme, porque ya son muchos los que me han venido con sermones. Como tú yo soy humano y tomé malas decisiones. Yo también tenía familia, yo también tenía un hogar. Tengo un hijo que a la cara no me quiere ni mirar. Y a su madre en ese entonces no la supe valorar. Hice algo incorrecto y no me quieren perdonar. Pero lo más que me duele y recuerdo aquel día 2, cuando decidí alejarme completamente de Dios. Además de unas monedas, arrastrando unas cadenas, dolor una condena que consuela por sus venas. Vacío que no llena, al contrario lo envenena. Un recuerdo del pasado, la esperanza pasó. El semáforo cambió y ya tenía que marcharme. Hice una oración por él con la intención de restaurarle, declarando que para su vida iba a salir el sol, que Dios nunca se ha olvidado, siempre ha tenido el control. Me confiesa porque sorprendidamente me miraba, y es que al verme de momento a su hijo le recordaba. Me menciona que a pesar de todo aún anhelaba volver a ser aquel hombre que su familia cuidaba, volver a ser aquel hombre en el que siempre confiaban, pero que sentía temor de que ellos lo despreciaran. Y le dije: ya no dudes, no lo creas imposible. Tú bien sabes que para el que cree todo es posible, que para su vida nuevamente iba a salir la luz, que buscara a su familia en el nombre de Jesús, que le agradeciera porque todavía estaba vivo. Terminó diciendo: gracias, lo recibo. Además de unas monedas, arrastrando unas cadenas, dolor una condena que consuela por sus venas. Vacío que no llena, al contrario lo envenena. Recuerdo del pasado, la esperanza para sus penas. Además de unas monedas, arrastrando unas cadenas, dolor una condena que consuela por sus venas. Vacío que no llena, al contrario lo envenena. Un recuerdo del pasado, la esperanza para sus penas. Y un vistazo en nuestro reloj nos enseña que casi estamos llegando a las 9 menos cuarto de la noche aquí en Utrecht, Holanda. Pero todavía no hemos llegado al final de la programación. Tenemos más música y queremos enviar un saludo, queremos enviar un deseo, un gran deseo de bendición
para las próximas personas, para Marco, Alejandra y Naroa van der Linden, para Urvin Stredel, para Natalie Mersing y su casa y familia completa, para Rosel Stein, para Greta Saintje, para Swinda Martes, en la ciudad de Curazao, para la familia Lampe, para la familia Bonifacio, la familia Ursulita, la familia Petronella, también la familia Epistola, y nuestra gente en Suecia, tía Viola y su familia completa, quienes nos están sintonizando muy irregular cada lunes de nuevo. Y saludos y bendiciones también para Paulo y Laila Barbosa, para Carmen Barbosa, que Dios le bendiga muchísimo, 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 muchísimo en grande los días que están por venir. Especialmente para ustedes he seleccionado la próxima canción. ¿Cuántos de mis hermanos en realidad son libres? Soy libre hoy, soy libre hoy, soy libre hoy, porque Cristo me salvó. ¿Quién te salvó? Soy libre hoy, soy libre hoy, soy libre hoy, porque Cristo me salvó. ¿Tú lo dices? Soy libre hoy, soy libre hoy, soy libre hoy, porque Cristo me salvó. No apura. Soy libre hoy, soy libre hoy, porque Cristo me salvó. Y ahora yo tengo que alabarle, y ahora yo tengo que exaltarle, y ahora yo tengo que alabarle, y ahora yo tengo que exaltarle, y ahora yo tengo que alabarle, y ahora yo tengo que exaltarle, y ahora yo tengo que alabarle, y ahora yo tengo que exaltarle. ¿Cómo es tu Dios? Sobrenatural, 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 sobrenatural. Y su pueblo le grita. Ay, cómo lo escupieron, cómo lo empujaron, cómo lo llevaron a crucificar. Si viéramos bien al mundo y a nuestros pueblos hermanos, no existiera lo rotundo, ni existiera la creencia, cada cabeza es un mundo. Todos tenemos problemas que tienen su solución.
resucitó, encontrarás salvación. Dime qué fue lo que viste en mí, que yo no lo pude ver. Y quizás nadie lo sabe, solamente tú lo sabes. Y si lo sabes, yo también quiero saber. ¿Qué hice para ser amado? ¿Qué viste en mi corazón? Mi vida la cautivaste, divino Dios. Y yo sin ti nada soy, sin ti a dónde voy, sin ti no hay vida. Te conocí por eso yo, sin ti nada soy, sin ti a dónde voy, sin ti no hay vida. Te conocí por eso yo. No entiendo si todo me descalificaba, si no eras tú lo que yo pensaba, y aún así me abrazaste, tú me salvaste. Y aquí estoy contándole, diciéndole al mundo que fui sacado de lo más profundo, que por tu camino me quedo y no retrocedo. Y es que no puedo imaginarme un mundo sin tu favor. Y es que yo no quiero dejar de cantar de tu gran amor. No puedo, pues no tendría dónde ir. Yo me refugio en tus brazos, que lo sepa el mundo. Sin ti no quiero vivir. Y yo sin ti nada soy, sin ti a dónde voy, sin ti no hay vida. Te conocí por eso yo, sin ti nada soy, sin ti a dónde voy, sin ti no hay vida. Te conocí por Yo decidí tomar la cruz y abrazarla fuerte. Yo decidí seguirte por cantarte y por creerte. Si puedo sentirte aunque no pueda verte, vivir por fe y no vivir por suerte. Y es que no importa que me vituperen, que por mí se alteren, pero no detienen la obra que haces en mí. Por eso no vivo sin ti. Y es que no puedo imaginarme un mundo sin tu favor. Y es que yo no quiero dejar de cantar de tu gran amor. No puedo, pues no tendría dónde ir. Yo me refugio en tus brazos, que lo sepa el mundo. Sin ti no quiero vivir. Y yo sin ti nada
Te amo, Jesús. Emiliano. ¿Sabrá? De la A a la Z. Y de esa manera hemos llegado al final de la transmisión de hoy. Vamos por la última canción. Pero primeramente les quiero agradecer por haber acompañándome esta noche de nuevo, este lunes 27 de enero. Y conjuntamente hemos glorificado al nombre de todos los nombres que existen en el mundo, el nombre de Dios, Adonai Elohim, Adonai Rafa, Adonai Shira. Dios tiene tantos nombres, el Dios de los ejércitos celestiales. Gracias por haber acompañándome esta noche y te invito para mañana, si Dios permite. Mi hermano Sergio Leyana continuará con la programación en Papiamento. Comienza un día nuevo con el Señor, cual empieza a las 11 de la mañana, horario local aquí en Holanda. Por lo pronto vamos a terminar aquí, pero mañana a las 11, como ya dije, la fiesta con Dios continuará. Gracias otra vez de haber acompañándome, que Dios le bendiga en grande, muchas bendiciones, que las ventanas de los cielos se abren y que la bendición de Dios baja en abundancia sobre tu vida, sobre tu casa, tu patrimonio, todos tus seres queridos en los días que están por delante. Gracias y hasta la próxima semana. Chao, 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 chao. De tan solo pensar en ti, saber que estás aquí, late mi corazón y grito, Dios me hace feliz. Y no importan las pruebas, tampoco dificultades, porque al final de todo yo sé, Dios cuida de mí, no tengo por qué temer, Dios cuida de mí. Siempre me acompaña, Él cuida de mí por la noche, vela por mí en la mañana, Él dirige siempre todo mi paso y su amor por siempre me acompaña. Lluvia, calor, Él me sigue protegiendo de todo mal mi camino, de todo mal mi destino. Lluvia, calor, su amor es incondicional y por siempre voy a celebrar. No tengo por qué temer, Dios cuida de mí, me da un nuevo amanecer, Dios cuida de mí, su amor puede todo vencer y no temeré porque Dios cuida de mí. Tantas veces el destino nos engaña y sufrimos, pero arriba en el cielo hay un Dios que cuida tu camino. Nunca olvides, Él te ama, nunca es tarde, Él te llama con tu vida en las manos del que nunca te ha olvidado. Dice, de tan solo pensar en ti, saber que estás aquí, late mi corazón y grito, Dios me hace feliz. Y no importan las pruebas, tampoco dificultades, porque al final de todo yo sé, Dios cuida de mí, no tengo por qué temer, Dios cuida de mí, me da un nuevo amanecer, Dios cuida de mí, su amor puede todo vencer y no temeré porque Dios cuida de mí. Colaborando, este es el remix junto al Michael Prats, el Prasi, Mikey A, Soprano, Ávilo Afuembel, Soprano, el Recinto Music, el Prasi, Afuembel Music.